Bueno, antes que nada, un comentario adicional. Normalmente yo en las presentaciones como esta no desarrollo el trabajo, sino que hago comentarios sobre el trabajo, que no es exactamente lo mismo. De lo contrario, los tiempos normalmente no alcanzan. Entonces, si hay algún interesado en el trabajo, lo puede leer después. Y por supuesto que lo que yo expongo está en digamos, un lenguaje más coloquial que lo que está escrito. Sí. Enlace. No, parece que no. Ahí está. ¿No hay que apuntar a la computadora? Me parece que no tiene batería, ¿puede ser? ¿A dónde se apunta? Ah, se apunta. Ahí está. Los autores del trabajo, aparte de mi persona, son Roberto Terzariol y Marcelo Ceballos. Somos docentes del área de geotecnia de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, este es un tema interesante en el sentido de que tiene cierta atracción a la prensa. La generación de sismos se puede, digamos, relacionar con perturbaciones que le producen a los habitantes de una determinada región y por eso están muy bien estudiados. Hay instituciones que los estudian, como por ejemplo US Geological Survey, hay institutos en universidades y hay grupos de distintos, digamos, naturaleza. Hay grupos ambientalistas que están en contra, otros que están a favor, pero digamos que hay distintas fuentes para generar sismos. Algunos de ellos son muy conocidos. Por ejemplo, se sabe que algunas presas generan sismos. Hay actividades como la geotermia, que inyecta fluido, que también genera sismos, y hay varias relacionadas con actividades petroleras. Dentro de ellas, por ejemplo, la fracturación hidráulica es la que tiene más detractores en este momento. Y hay algunas que prácticamente son desconocidas dentro de la actividad petrolera, pero generan sismos, por ejemplo, la insumisión de líquidos. Y hay operaciones mineras, sobre todo en las minas profundas, que inducen sismos a través de estallido de rocas, o hay sismos que hacen estallar rocas. Entonces nos encontramos con que hay una gran variedad de fuentes. Para otro lado. Bueno, hay una base de datos que se llama Human Induced Quake, que es de un consorcio esencialmente de universidades europeas. Y lo que está marcado acá en este gráfico son fuentes que están acá en el eje de las I, y la máxima magnitud a la cual se han atribuido esas fuentes. Por ejemplo, esta que está acá sería captura de carbono y almacenamiento. Esto sería investigación. Bueno, acá está el fracking, la actividad nuclear, la inyección de fluidos. Acá, por ejemplo, están las presas. Y lo interesante de esta base de datos, mejor dicho, lo importante para conocer, es que no es de alta confiabilidad, porque en lugar de filtrar y colocar casos reales que han sido verificados, colocan todos los casos. Algunos son buenos, otros son regulares y otros directamente son, digamos, de baja verosimilitud.
Y este es el caso que está acá de construction, que es sobre el cual voy a hablar yo. En la base existen dos casos. Un caso que se refiere a la construcción del túnel de base de San Gotardo, que en realidad está mal puesto, porque es un caso de minería. O sea que este tendría que venir acá mining. Y el otro caso es un edificio en Taiwán, que es sobre el cual yo voy a hablar. El edificio es el Taipei 101, que es uno de los más emblemáticos de Taiwán. Este edificio fue uno de los más altos del mundo hasta hace unos 10 años, cuando apareció el Burj Khalifa en Dubái. Es un edificio que fue construido en la década del 90 e inaugurado más o menos por el año 2005. El edificio, digamos, tiene alrededor una especie de centro, o sea que se llama podium, que es como si fuese, el edificio está en un extremo del podium. Bueno, aparece un autor que dice que después de la construcción del edificio que termina acá, aparecieron sismos en esta zona. Y tiene dudas, él dice que no sabemos bien, lo atribuye a una falla de las ciegas que está a 10 kilómetros de profundidad. Y bueno, él dice que hay que seguir viendo, pero digamos, es tomado por esta base de datos. O sea que nos encontramos con un caso dudoso por el propio autor que ha sido incorporado. Para que tengan una idea de cómo es, el edificio está fundado en roca. A ver si puedo. Vendría a ser la superficie rocosa e irregular. Acá se encuentra la torre y lo que está alrededor del podio. Y el perfil tiene una cobertura sedimentaria de distintos espesores y, digamos, después se encuentra una formación de areniscas que está entre los 49 y los 70 metros. O sea que, en definitiva, toda la fundación atraviesa la capa sedimentaria y está fundada en roca. ¿Cómo es? Bueno, nos encontramos con que las fundaciones tienen una excavación de unos 20 metros más o menos, y después hay pilotes. En el podium, la densidad de pilotes es relativamente, digamos, menos desarrollada que en la torre. El podium tiene pilotes de 2 metros cada 9 metros de separación, y la torre tiene pilotes de mismo diámetro, más o menos, un poco más chico, 1,5 metros de diámetro, cada más o menos 4 metros de separación. En total aquí hay 360 pilotes. Y como la separación es muy pequeña con relación al diámetro, prácticamente es como si un gran bloque se introdujese en esta zona de acá. O sea que, en definitiva, a una determinada profundidad hay un bloque formado por pilotes y masas que están, digamos, rodeándolo. Esas masas prácticamente actúan como peso muerto. Entonces nos encontramos con lo siguiente. ¿Qué pasa con los sismos inducidos por la actividad humana? Este es un esquema muy sencillo que viene con el mismo trabajo donde estaban las distintas fuentes. Esencialmente trata de explicarlo con un esquema de Mohr-Coulomb, en donde está la resistencia o la tensión de corte y la tensión normal. Digamos, el círculo en línea llena representa el estado tensional de un elemento que está a una determinada profundidad. Y la recta representa la resistencia al corte de la falla por el cual va a producir el sismo. Entonces, lo que dice esta gente, que lo más racional, es que para que se produzca un sismo hace falta que la tensión original, digamos, toque en algún momento a lo que sería la línea de resistencia de la falla. Para eso hace falta que el círculo se desplace hacia la izquierda. Y esto normalmente, el desplazamiento se produce cuando hay fluidos, porque aumenta la presión de poros, entonces disminuye las tensiones efectivas. Ahora, ¿qué pasa? Esto está en el trabajo, pero no está, digamos, presentado acá. En el caso del Taipei 101, digamos, el Taipei 101 tiene más o menos una base de 100%, un poco menos. Con lo cual significa que la influencia que tiene una base de ese tamaño
está más o menos en el orden de 10 veces el ancho, o sea, más o menos en el orden de aproximadamente 1000 metros. Y a 1000 metros, el aporte tensional anda en el orden de 1%. Si hiciéramos el cálculo para 10.000 metros, que es donde están las fallas, prácticamente sería insignificante. O sea que en definitiva, este círculo sería lo mismo. Y digamos, si creciera un poquito, crecería para el otro lado. O sea, desde el punto de vista mecánico, es imposible que el aporte tensional del edificio altere, digamos, lo que pasa en el plano de falla. Es imposible. Ahora, esto que parece prácticamente una pregunta de los exámenes que nosotros hacemos, se ha propagado. Y para que vean lo que es la influencia, si usan la inteligencia artificial, pueden obtener este artículo, que es un caso de un sismo que, digamos, de magnitud 4,1 en Sichuan, en China, debido a una excavación. ¿De cuánto es la excavación? La excavación es de 10 metros. O sea, para una fábrica sacaron 10 metros de roca. Y eso lo atribuyen atribuyen que hubo un sismo a 1000 metros de profundidad. Y uno de los antecedentes es el Taipei 101. Entonces nos encontramos una cosa muy interesante. De un error se propaga como si fuese algo bueno. Y esto le pasa a la inteligencia artificial. Y una de las razones por la cual nosotros escribimos este trabajo es para que, si llega a ser publicado, alguna vez la inteligencia artificial lo capture y, digamos, lo dé por error a Taipei 101. Esa sería más o menos la idea. Entonces, nos vamos a encontrar que casos de sismo inducido hay un montón en los últimos 80 años. En general, están relacionados con actividad petrolera, actividad geotermal y presa de gran altura. Y estos rascacielos prácticamente no tienen la posibilidad de generar o inducir una acción sísmica. Y por supuesto, esta base, si uno pone datos de baja verosimilitud, uno puede, digamos, la base queda un poco, en cierta medida, cuestionada. Que ese sería más o menos el trabajo, como para, si hay alguna, digamos, aclaración, se lo pueda hacer. Gracias.